Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una muy buena semana. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5 del versículo 7 hasta el versículo 11. Sin duda es una reflexión muy especial a la cual he titulado ¿En qué estoy esperando? Y bueno, quiero comenzar llevándoles a su memoria a recordar una película llamada Siempre a tu lado, Hachiko. Quizás todos hemos visto esta película, todos hemos llorado con esta película, una película destinada a hacernos llorar, que nos cuenta la historia de un hombre que adopta a un perro Akita, desarrolla una relación durante varios años con el perro, es su amigo, el perro lo acompaña al trabajo, como no puede llegar hasta la universidad donde trabaja este hombre, lo acompaña hasta la estación de tren, el hombre se monta en el tren y cuando regresa lo encuentra ahí esperándolo. Y bueno, en un punto de la película el hombre muere y todo el resto trata acerca de el perro, que se llama Hachiko, yéndolo a esperar todos los días a la estación de tren hasta que en un punto se queda a vivir en la estación de tren, es cuidado por las personas que trabajan ahí, hasta que muere esperando. Esperó durante 10 años a pesar del clima, a pesar del cambio de estaciones, siempre estuvo ahí. Valga decir que esta es una historia de la vida real, ocurrió en el Japón. El chico murió en 1935. Esperó durante 10 años a su amo que había muerto. Y es muy, muy interesante este ejemplo de fidelidad y de paciencia, ¿no? Una paciencia basada en la esperanza. Y es que la paciencia es la obra maestra de la esperanza. Ahora, el pasaje el que nos muestra hoy es un llamado a ser un poquito como Hachiko. Un poquito respecto a la epístola, el Santiago, hermano de Jesús, escribe esta carta alrededor del año 40, año 50 después de Cristo, y los destinatarios son judíos, las tribus en la dispersión, o judíos en la dispersión. No sabemos por qué estaban dispersos por el mundo, probablemente a causa de la persecución, a causa de un terremoto que ocurrió aproximadamente durante esa fecha, o el hambre que vino después del terremoto, sea por una u otra razón, estaban dispersos y necesitaban esperanza. El tema central de esta carta es acerca de la fe práctica. Es como un manual de instrucciones acerca de fe práctica. Y en este capítulo en específico nos habla acerca de la paciencia. Comienza con una exhortación a los ricos, una exhortación muy guiada también en torno al tema de la paciencia. Los ricos viven, según lo que presenta este capítulo, como que si Cristo no fuera a venir, y en este proceso maltratan a las personas, maltratan y hacen lo que sea por obtener su riqueza. Ahora, entrando ya en este pasaje, un pasaje dedicado a la paciencia, recordemos que la paciencia es la obra maestra de la esperanza y vamos a ver por qué. He dividido esta reflexión en 3 puntos específicos: la paciencia expectante, la paciencia práctica y la paciencia a pesar de la persecución. Les invito a que leamos el capítulo 5 de Santiago, versículos 7 y 8. Dice así: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Este es el versículo 7. Santiago comienza de una vez, directamente diciéndonos a qué está exhortando: a los hermanos, a esos judíos en la dispersión, a ti y a mí. Nos exhorta a tener paciencia esperando la venida de nuestro Señor, esperando la venida de Jesucristo. Dice: no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Y después de esto nos deja un ejemplo en la cotidianidad. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra dé
buenas cosechas. Es interesante porque les dice, no se desesperen. Han pasado 40 o 50, probablemente 7 a 17 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero quizás también lo escribió para ti, para mí. Para este tiempo indeterminado, para estos 2000 años que todavía no regresa nuestro Señor Jesucristo. Te dice a ti, a mí, a ese hermano del primer siglo, esperemos, no nos desesperemos, seamos pacientes en esa esperanza de que el Señor va a venir. Y le dé este ejemplo del campesino. Ahora, nosotros vivimos en la época del por dos. Probablemente ustedes ya están viendo esta reflexión en por dos. Lo tenemos en nuestro WhatsApp, tenemos las cosas rápidas. La paciencia no es un valor. El tener las cosas instantáneamente sí lo es. Pero nos deja el ejemplo del campesino. Nuestros abuelos vivieron algo así. Nuestros abuelos escribían cartas y vaya a saber Dios cuándo me van a responder, o si llegaba o no llegaba. Se vivía la paciencia. Pero el campesino del primer siglo debía esperar la lluvia. No tenía servicio meteorológico, no existía la ingeniería agrónoma con todos los avances que tenemos hoy en día, sino que confiaba que cuando sembraba iba a dar buen fruto. Esa es el tipo de esperanza, el tipo de paciencia que nos llama Santiago a tener. Como la del campesino que sale y ve la lluvia, y ve el cielo y espera que venga la lluvia. Esperamos esa venida de nuestro Salvador. Esperamos con paciencia la venida del Salvador que nos va a dar la vida abundante, la vida plena, la vida en gloria que tanto esperamos. Recordemos, la paciencia es la obra maestra de la esperanza en la venida del Salvador que viene a darnos vida abundante. Ahora, el versículo 9 nos dice, no se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya viene pronto. La paciencia práctica. Santiago nos da una exhortación a tener una paciencia práctica. No solo estás esperando tú la venida del Salvador, sino que somos un gran pueblo. Y este gran pueblo, cada uno de nosotros somos pecadores. Y tenemos esta tendencia a herir a nuestros hermanos, a ser heridos por nuestros hermanos. Pero Santiago nos exhorta a que tengamos paciencia. Paciencia en que viene el juez. Y dice, el juez viene pronto. Nuestro Señor, el juez, viene pronto. Quizás tú has sido herido por alguien, o tú has herido a alguien. Quiero decirte, el juez viene pronto y viene a juzgar todo esto. Vivimos en un mundo cargado de corrupción. Y anhelamos esa venida del juez. Sea que hayan pecado contra ti, que te hayan herido, ten paciencia en la venida de nuestro Señor, sabiendo que Él va a hacer justicia a tu caso. Pero si tienes la oportunidad de herir a tu hermano, de vengarte, te animo a que recuerde, el Señor viene pronto y va a juzgar cómo cuidamos los corazones de nuestros hermanos. ¿En qué tenemos esperanza? ¿En qué está nuestra paciencia? ¿En qué ese juez, ese Dios que va a venir a hacer justicia, viene? Y eso nos lleva al tercer punto, la paciencia a pesar del sufrimiento. Dice los versículos 10 y 11, sigan el ejemplo de los profetas, que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. La paciencia a pesar del sufrimiento. Acá Santiago nos muestra que la audiencia sin duda era judía. Dice, los profetas, nuestros héroes nacionales. Muchas veces cuando vemos a nuestros héroes, los vemos casi como superhumanos, que soportan de todo, pero ellos sufrieron. Es interesante que Santiago no da el ejemplo quizás de Salomón, hombre próspero, sino el de los profetas, personas a las que nadie quiso escuchar, a los que maltrataron, a los que hicieron héroes después de asesinarlo. Y es en ellos, o debemos tomar el ejemplo de ellos, que soportaron con paciencia porque sabían que el que les había dado el llamado era el Señor. O el ejemplo de Job, no sé cuántos quieren seguir los caminos de Job en el sufrimiento, sin duda yo no, pero
estamos llamados a eso, a ser pacientes como Job, que esperaba una redención, que esperaba a ese Dios que iba a rescatarlo, a ese Jehová que iba a rescatarlo. Y en esa es nuestra esperanza en un Señor, en el Señor libertador que va a libertarnos de este mundo de sufrimiento, de este mundo de dolor. Debemos tener una paciencia expectante en ese Señor que nos da vida abundante. Debemos tener una paciencia práctica sabiendo que el juez va a venir a juzgarnos, que ese Señor viene también con justicia, pero debemos tener una paciencia a pesar del sufrimiento, sabiendo que ese Señor justo, bueno, pronto va a venir y nos va a libertar de este mundo de pecado. Ahora, para ti, para mí, ¿cómo lo vivimos hoy? Vivimos en años de sufrimiento, años difíciles, de pandemia, de cuarentena, de volcanes que explotan, en fin, de tantas catástrofes a nuestro alrededor, que buscamos una y otra vez aferrarnos a alguna paciencia, alguna esperanza, de hecho. Nos aferramos a la esperanza que nos dan los políticos, un nuevo cambio social. Nos aferramos a la esperanza que nos puede dar la ciencia con avances tecnológicos, con, en fin, qué sé yo, nos buscamos día a día la buena noticia en los noticieros para tener esperanza para el día siguiente. Pero déjame decirte que la única esperanza real, completa, de abundancia, de liberación, de justicia, está en la venida del Señor Jesucristo. Debemos ser pacientes. La paciencia es la obra maestra, el resultado de esa esperanza, de esa fe práctica, de esa fe puesta en el Salvador. Tú, ¿en qué estás esperando? ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿Estás esperando la segunda venida de Cristo? ¿Estás esperando la venida de Cristo? Seamos como Hachiko, que una y otra vez esperaba que su amo, que su Señor viniera. Hachiko al final lo tomó la muerte y no pudo ver a su amo, pero nosotros sabemos que nuestra esperanza es firme y sólida. Tengamos una esperanza sólida. Oremos una y otra vez por la pronta venida de Cristo y por la salvación de la mayor cantidad de personas. Gracias por su tiempo. Bendiciones.